Parceros y parceras de Párchate, bienvenidos una vez más a nuestra sección de Párchate con la cultura. Hoy vamos a tener un programa muy especial y es parchando con el avistamiento de aves. Vamos a conocer un poco sobre este ejercicio, cuáles son las particularidades de avistar aves y por supuesto vamos a probar qué tal se siente vivir esta experiencia. Bueno, parceros y parceras de Párchate, hoy estamos en nuestra sesión de Párchate con la cultura con un invitado muy especial. Él es Cristian Carmona, en este momento se dedica a un arte muy bonito que es el avistamiento de aves y vamos a hablar un poquito de qué se trata esta dinámica. Cristian, muchas gracias por aceptarnos esta invitación al programa de Párchate. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Cristian, contémosle a todos los televidentes y amigos de Párchate qué es el avistamiento de aves para empezar. Bueno, el avistamiento de aves es una práctica de contemplación. Básicamente consiste en llegar a un espacio, la mayoría de veces natural, otras veces urbano, donde están presentes las aves y dedicarnos a observarlas y a escucharlas. Bueno, como Cristian lo dice, es un arte de contemplar. Yo lo diría que es como un arte de contemplar porque me imagino yo que también hay que tener un poquito de paciencia, hay que adquirir de pronto un poquito de habilidades, de destrezas para de pronto también entender a esos seres vivos, ¿cierto? Cristian, cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto empezaste con el arte del avistamiento de aves? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, juicioso así, dedicado, aproximadamente un año, pero desde hace unos 2 años vengo explorando el mundo de las aves. Es que eso es un universo, o sea, usted no se imagina la cantidad de... Sí, la cantidad de información que hay detrás, porque pues las aves son el grupo de los animales más estudiado por el ser humano. Y usted se preguntará por qué más estudiados que las mariposas o que los reptiles. Y es porque las aves son muy empáticas con los seres humanos. Las aves se comunican como nosotros nos comunicamos, a partir de nuestra voz. De sonidos, de ondas, por así decirlo. Cristian, ¿por qué esta actividad y no otra? ¿Qué hizo que te cautivara o que te llamara la atención de pronto el tema del avistamiento de aves y no otra actividad de pronto? Ok, no, desde pequeño siempre me ha llamado la atención salir a estos espacios naturales, a la montaña, a los ríos y viajar, ¿cierto? He tenido la oportunidad de hacer algunos viajes por Colombia, que Colombia es una maravilla, o sea, no nos alcanzamos a imaginar la riqueza que es este país en cuanto al tema de la biodiversidad. Entonces, a partir de esos viajes, empecé con el tema de la guianza de turismo, desarrollar esa vocación, descubrir esa vocación de servicio y de acompañar a las personas a conocer estos lugares que a mí todo el tiempo me maravillaban. Como que llegó un punto en el que me dije, bueno, ¿por qué no compartir esta experiencia con otras personas? Así empecé a desarrollar esa sensibilidad por esos seres que habitan esos espacios, porque subir una montaña no solo es llegar y subirla por hacer un ejercicio, por cumplir un reto, eso está bien, pero detrás de eso hay un montón de cosas. Una de esas son las aves. Las aves. Excelente, bueno, siempre tenemos algo que aprender y bueno, háblanos un poquito también, Cristian, de cómo ha sido recibido el tema del avistamiento de aves en un país con tanta biodiversidad, pero que a veces nos tapamos los ojos y como ciudadanos no sentimos pues como ese sentido de pertenencia por la naturaleza, por ir más allá. ¿Cómo ha sido recibido esta actividad del avistamiento de aves en Colombia y bueno, acá en la región del Oriente Antioqueño?
Bueno, yo realmente llevo poco con el tema del avistamiento de aves, como te digo. Sin embargo, te puedo decir que últimamente se está visualizando un boom en este tema del avistamiento de aves porque a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que la naturaleza nos hace un montón de falta, ¿cierto? Estar en contacto, solamente mirar un espacio verde, eso representa un bienestar. Porque el verde de los árboles, de las montañas, el azul del cielo, es vida para nosotros, alimenta ese espíritu que tenemos adentro, porque es que nosotros somos parte de este entorno natural. Entonces el avistamiento de aves, últimamente yo siento que ha tenido como un gran acercamiento a las personas, o más bien las personas a la práctica, siendo una práctica que no nace como tal aquí en el país, porque viene de Estados Unidos, que a partir de las prácticas de la cacería, que ellos han sido cazadores de manera tradicional, de familias, se desarrolló esa sensibilidad de, bueno, no está bien realmente matar a los animales, ¿por qué no nos dedicamos a simplemente contemplarlos y entenderlos desde otro punto de vista diferente? Excelente. Y aprender a conservarlos y valorarlos como lo que son y lo que representan para nosotros. Excelente. Bueno, Cristian, les contamos a todos los televidentes y amigos de Párchate que Cristian actualmente también maneja un emprendimiento que se llama Cacique Birding, que está envuelto, está más bien relacionado con el tema del turismo de el avistamiento de ave. Contémosle a todos los televidentes de qué se trata. Bueno, Cacique Birding es un emprendimiento que sale con unos compañeros de guianza de turismo en el SENA, que nos dimos cuenta que teníamos este interés en común que son las aves. Nos juntamos también con otro amigo que es quien realmente nos anima a emprender, que también es amante de la naturaleza, Camilo Vélez, y nos anima, bueno muchachos, hagámosle pues a que este hobby se puede convertir también en su estilo de vida, y además en su sustento. Entonces nosotros pues dijimos, ¿por qué no? Y ahí comienza este camino que, bueno, el nombre de Cacique es muy chévere pues porque nosotros le quisimos hacer un tributo al cacique Candela, que es una especie, valga la redundancia, muy especial de esta zona de bosques de niebla de los Andes colombianos. Es una ave endémica, o sea, una ave que solo habita en Colombia, en ningún otro país del mundo, que además está en peligro de desaparecer. Es considerada una especie en estado de conservación vulnerable por pérdida de hábitat. Entonces nosotros con este emprendimiento pues queremos dar a entender un mensaje de conservación, que no solo el avistamiento de aves sea considerado un hobby, como un pasatiempos, sino que también se convierta en una actividad de conservación y restauración de estos espacios naturales que estamos perdiendo por el crecimiento desmedido de las urbanizaciones. Es un tema muy complejo, sí. Bueno, hablemos también un poquito, hombre, Cristian, de las aves. Hay millones de aves, hay una gran sinfín de cantidad de aves, y ahorita que hablábamos al inicio, Colombia siendo un país con tanta cantidad y con tanta belleza en la biodiversidad, en especies y de todo, ¿cuáles serían esas aves más predominantes o de marca, por así decirlo, en el oriente antioqueño? Hablamos que a nivel nacional, antes de la entrevista hablábamos un poquito del barranquillero, es que se llama, el barranquero. A veces le dicen barranquero, ¿qué? Aves, por ejemplo, como el barranquero, háblame un poquito también de esas aves de pronto que se vean más acá en el oriente antioqueño. No, pues imagínense que el barranquero, siendo una ave muy común para nosotros que somos de aquí, la hemos visto desde niños. Desde niños, sí. Lo más probable es que esté pues por ahí siempre se encuentra una ave muy bonita, que como te digo es muy común para nosotros, pero nada más la semana pasada vino una gente de Berlín y eran emocionados con esa ave porque no la conocían. Tuve la oportunidad de mostrárselos por primera vez, que para mí eso es un honor, o sea, mostrar una especie de ave que habita esta zona,
a otra persona que la valora incluso más que nosotros mismos, eso es algo que no tiene palabras. Entonces, no, hay especies muy características de esta zona, pero partamos de que, bueno, Colombia es el país de las aves. Es llamado el país de las aves porque es el país del mundo con más especies de aves, por encima de cualquier otro, por encima de otro país que puede ser muy biodiverso como puede ser México, Brasil. Estamos hablando de que Colombia tiene el 20% de las especies del mundo, que eso son alrededor de 2.000 especies. Antioquia, solo Antioquia, que tiene alrededor de 900 especies, representa aproximadamente el 9% de las especies del mundo. O sea, y en otros términos, Antioquia tiene más especies de aves que muchos países del mundo, como muchos países europeos como Suiza o incluso como Costa Rica, siendo Costa Rica un país que produce mucho dinero a partir del aviturismo. Siendo Costa Rica un país que tiene muchas menos especies que solo Antioquia, produce más dinero que todo Colombia. Con esa actividad. Con eso le digo todo. Imagínese. Y la ceja, en los estudios que venimos haciendo, investigando las veredas, en las salidas de campo que hacemos desde Cacique Birding y también con amigos pajareros, hemos llegado al estudio de alrededor de unas 170 especies. Imagínense, siendo La Ceja un municipio con un crecimiento urbanístico desmedido, que es de los más acelerados de Antioquia, y tiene tantas especies. Ahora imagínense un municipio que no tiene ese crecimiento tan fuerte como nosotros. Bacano, Cristian, que toques ese tema y lo hablemos con todos los televidentes, porque es una preocupación, ya va generando un poquito de incertidumbre, de pronto de ese crecimiento, como vos lo llamás, desmedido, porque bueno, quizás hace muchos años en el Valle de Aburrá también era lo mismo, se hablaba que el Valle de Aburrá era de las tierras más fértiles que había para la agricultura, y bueno, con el tema del crecimiento desmedido, el desarrollo, que llamamos desarrollo también, pues me imagino que se fueron perdiendo también muchas especies, fueron emigrando a otros espacios. De pronto, ¿cuál es la preocupación que vos ves en ese sentido para el oriente antioqueño, que va en ese crecimiento desmedido? ¿Qué va a pasar con esas especies de pronto en unos pocos años? Porque no nos vayamos tan lejos, en unos pocos años podemos ver esto como una gran metrópolis cuando se una con la ciudad de Medellín. Pues precisamente por eso es que me llama la atención este asunto, porque para mí las aves no son solo de lindas, o sea, es una experiencia estética ver a las aves, son hermosas, escucharlas, pero detrás de ellas hay un mensaje. El hecho de que un ave esté presente en un ecosistema o esté ausente tiene un significado según la ciencia, ¿cierto? Hay aves que, por ejemplo, hace un par de años, no vivían aquí en esta zona del oriente antioqueño y se han venido desplazando desde zonas más calientes como son el Valle de Aburrá o la costa, precisamente pues en parte son varias razones, pero el cambio climático, el crecimiento de estas fronteras agrícolas, también la presencia de agrotóxicos hace que ellas se desplacen. Entonces, partiendo de ahí, nosotros, como te digo, podemos hacer que la actividad de observación de aves se convierta también más que en una pasión, porque esto realmente se vuelve en algo, sí, es como te digo, un hobby y se convierte en una adicción, en una hermosa adicción. Más que eso, que se convierta en una actividad de conservación, que los niños salgan y también se conviertan en protectores y guardianes de las aves y de los espacios naturales, de especies como esta, que este es el pino romerón, es una especie nativa de Colombia, es el único pino considerado de aquí del país. Colombiano. Que está también en peligro.
como muchos otros. Son muchas cosas que a veces las personas no se dan cuenta, pero vea qué bonita esta actividad que de pronto las mismas entidades administrativas, las mismas entidades ambientales de pronto se pongan a la tarea y incentiven más esta actividad del avistamiento de aves, ¿no? Sí, muy importante que haya voluntad política, ¿cierto? Porque puede que hayamos muchas personas, muchos colectivos queriendo cuidar y queriendo emprender con proyectos de conservación, pero si la voluntad política no está de nuestro lado y no nos ayudamos y tejemos juntos, es muy complicado. Mira, también te quiero mostrar que esta es la guía de aves de Colombia, hablando de que si hay muchas aves aquí, mira, pues nada más. Una pequeña enciclopedia ahí, parceros, para que vean más o menos la cantidad de aves que se pueden ver acá, ¿cierto? Acá están todas las aves, de hecho este es un autor colombiano, Fernando Ayerbe. Hay varias guías hechas por extranjeros, pero esta es una guía increíble hecha por manos colombianas. Cristian, contémosle a todos los televidentes también de todos esos viajes y de todas esas experiencias a lo largo del país, como nos contabas, ¿cuál ha sido ese viaje o esa experiencia de todas que más te ha impactado personalmente, espiritualmente en esta actividad de lo que es el aviturismo o el avistamiento de aves? Un viaje, una experiencia de pronto que te haya marcado. Ok, para mí siempre es increíble, siempre me maravilla, siempre me sorprende ver al pato de Torrentes, que es una especie que es representativa, ahorita hablando de las especies representativas de esta zona, es una especie que, bueno, es bien especial, valga la redundancia, de hecho está aquí al principio de la guía. El pato de Torrentes es el que se puede ver aquí en el Salto del Buey, ¿no? En el río Piedras. Ah, en el río Piedras, Sí. bueno, en ese sector. O sea, yendo para el Salto del Buey, pero bueno, es otro sector, antes en otra vereda. El pato de Torrentes es una especie que no me canso de ver porque tiene un comportamiento muy particular, que es nadar en contra de la corriente. Esta especie de pato, de anátido, desarrolló ese superpoder, esa habilidad de ellos desde pequeñitos, desde días de nacidos, ya se sumergen en el agua y ya pueden nadar en contra de la corriente. Ellos solamente viven en los ríos torrentosos de los Andes, viven desde Colombia hasta Chile, pero Colombia tiene una subespecie endémica, que es la merganeta armata colombiana, que, o sea, no solo se restringe, su distribución solo se restringe a este territorio, y nosotros en La Ceja tenemos el honor y la riqueza y la fortuna de tenerlo. Hay personas que yo los he acompañado que vienen desde otros países a buscarla, a fotografiarla. Entonces para mí es emocionante siempre ver esta especie, no siempre se deja ver porque la fauna silvestre es así y hay que entender eso, que tú vas y lo buscas, pero puede No que siempre. salga, puede que no salga, y eso hace parte de la emoción de ir a buscarlo, ¿cierto? Ojalá te animes, hombre, para que vamos y lo Tenemos que hacer la conozcamos. actividad y invitar a todos los amigos de Párchate, claro que sí. Bueno, en las redes sociales, Cristian Carmona tiene un sobrenombre muy particular, o bueno, tiene un nombre muy particular que lo cataloga como Ubito de Monte. Contémosle a todos los televidentes de dónde nace o de dónde se origina este nombre. Bueno, el ubito de monte es una especie que vi por primera vez aquí en el Cerro Corcovado, uno de nuestros cerros tutelares acá en La Ceja y en el Valle de San Nicolás. Un cerro que comparte la frontera de 3 municipios, que es La Ceja, El Retiro y Río Negro. Usted ha subido al Corcovado, ¿cierto? Allá descubrí esta especie de arbusto nativo que tiene 2 épocas muy marcadas en su estar en la naturaleza. Una es la floración y otra es la fructificación. Cuando está en época de floración atrae aves nectarívoras como los colibríes, como los picaflores y muchas especies de insectos polinizadores. Y cuando está en época de fruto atrae especies frugívoras como las tángaras.
Entonces, no, siempre he tenido una conexión muy especial con este arbusto nativo, que bueno, es nativo de Venezuela hasta Bolivia, más o menos desde los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 2500, un poquito más arriba. Y siempre, no, es una conexión muy especial porque siempre lo he fotografiado en esas dos épocas, como te digo, que son muy marcadas, y atrae aves. Yo espero, como Ubito de Monte, atraer aves también con un proyecto de estos de conservación. Quien quita de que nos hagamos un bosque de árboles nativos que atraigan las aves que se han tenido que desplazar por diferentes motivos y vuelvan a vivir aquí. Excelente, Cristian. Cristian, ¿qué tan cierto es? Y contémosle a todos los televidentes, antes de la grabación estábamos hablando de que hay una problemática que está pasando actualmente y es de pronto las personas que les crean comederos o cerca a las casas o en el barrio, que en pocas palabras o por decirlo así, malacostumbran a esas especies, argumentando que las aves a futuro se van a volver por así dependientes del ser humano por ponerles de pronto ese alimento, la fruta, que la papaya, que el plátano, que el mango, que diferentes frutas que puedan haber, sí. Y que de esta manera lo que estamos haciendo es malacostumbrando. ¿Qué tan cierto es? Es algo que estábamos hablando detrás de cámaras y qué bueno que una persona como vos que conoce el tema nos saque de la duda. Bueno, eso es un debate que se ha tenido por largo tiempo. Hay personas que están a favor, otras en contra. Personalmente, siento que eso se puede hacer siempre y cuando sea bien manejado, que los comederos estén aseados. En buenas condiciones, pues. Sí, pues no solamente es tirar el plátano ahí, que lleguen las aves y tirar el plátano y que sigan llegando, es mantener el espacio aseado, que no genere focos de gérmenes, de bacterias para que las enferme a ellas. Lo mismo con los bebederos de los colibríes. Los bebederos de los colibríes deben estar siempre súper limpios. Solo agua con azúcar blanco, no inventar que con panela, que con azúcar morena. Los expertos dicen que eso es azúcar blanco nomás. Eso es un tema aparte pues, que podemos conversar en estos días, pero los colibríes con eso tienen. No les va a dar diabetes, no, porque ellos se autorregulan. Eso les ayuda pues de hecho, porque como estamos acabando con las especies nativas de las que ellos se alimentan, entonces ellos en el azúcar normal, refinado, blanco, encuentran ese suplemento. Entonces, se puede, pero bien manejado. Excelente. Cristian, cuéntanos de pronto un líder, una persona que te inspire, no necesariamente de acá de Colombia, de pronto a nivel mundial, esa persona que fue pronto tu pionero en este tema del avistamiento de aves, que vos digas, no, este man es un crack, mejor dicho, un pelado que he aprendido mucho con él, es un teso, ha dejado un mensaje, ha dejado huella, de pronto un líder a nivel mundial o local referente al avistamiento de aves. Okay. Hay varias personas que me inspiran en su labor. No nos tenemos que ir muy lejos. Hablando en este contexto de la conservación, hay una mujer que admiro un montón por su manera de ser, por todas las cosas que ha hecho, porque ha trascendido fronteras y porque sigue en la labor de conservación y dando un mensaje muy bonito, que es Ana María Castaño. Una mujer que, bueno, ella es de aquí, de Medellín, y ha contagiado el amor por las aves a un montón de personas y sigue en esas. Ella tiene proyectos internacionales, ojalá la podemos tener acá en La Ceja en algún momento, porque pues le queda muy cerquita. Entonces, para que la busques. Excelente. Bueno, Cristian, le voy a dar paso a mi compañero Juan Ricardo, que les va a hablar un poquito también y va a interactuar un poquito con vos. Vamos a ver de pronto, en este espacio, aquí que estamos ubicados en el Parque Lineal de la Aldea del municipio de La Ceja, si de pronto llegamos a capturar alguna avecita por allá y a observarla. Entonces, seguro, los invito para que sigan pendientes del programa Párchate del canal local Mundo Más.
Bueno, Cristian, ahora vamos a hablar un poco de los equipos y de la indumentaria que se utiliza cuando vamos a hacer el tema del avistamiento de aves. Contanos un poco cómo son los binoculares, los datos técnicos que tienen estos equipos, cuáles son los ideales para poder hacer un buen ejercicio de avistamiento. Y otra pregunta muy curiosa que también vale la pena mencionar es el tema de los horarios ideales o idóneos para nosotros poder hacer este ejercicio. Bueno, respecto a la vestimenta, básicamente se resume en tener ropa oscura, ropa que no sea muy estrambótica, así de esa fosforescente, porque eso tiende a espantar un poco las aves, ellas son muy sensibles a la vista. Entonces, negra perfecto, o café, cierto, colores tierra. Respecto a los horarios mejores para hacer avistamiento de aves, pues es precisamente cuando ellas están más activas, que es justo antes de que salga el sol, que muchas empiezan a cantar antes de que salga, 5:30 hasta las 8 de la mañana. Y luego en la tarde, a esta hora, de 4 a 6, también hay una buena actividad, siendo mejor por la mañana, hay más especies activas a esa hora. Respecto a los binoculares, usted puede hacer avistamiento de aves sin binoculares. Yo empecé sin binoculares, a ojo, escuchándolas. Obviamente es mejor tener la herramienta, ¿cierto? Si es observación, pues, ¿cierto? Con los binoculares uno se ayuda bastante. Puedes hacer avistamiento con cualquier tipo de binocular, de los que son para paisajismo, los que utilizan los Boy Scouts, los militares, pero hay unos binoculares que son especiales para hacer avistamiento de aves, que son los llamados de tipo porro, como estos. Estos son tipo techo, que vea que la forma es un poco diferente. Estos son como más gruesitos, más gorditos, y estos son más rectos. Es porque la fabricación es diferente. Estos permiten que, bueno, realmente están fabricados es para hacer avistamiento de fauna. Bueno, Cris, otra pregunta que también me sale muy particular mencionar es, por ejemplo, cuando logramos observar un ave, de pronto se manejan técnicas o tácticas para evitar que estas aves se vayan a asustar y que de un momento a otro pues no podamos realizar el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo recomendable al momento de observar un ave que queremos analizar o que queremos también, por supuesto, apreciar, y que en el momento al acercarnos ella se puede sentir acorralada y esto puede hacer que ella tome el vuelo y finalmente logremos, no podamos hacer el ejercicio? ¿Cuáles son unas técnicas o tácticas que ustedes utilizan para poder hacer un buen ejercicio? Pueden haber muchos trucos, pero todo se resume en el silencio. Como nosotros somos visitantes en los espacios donde las aves habitan, tenemos que entrar como tales, respetando un espacio que es ajeno a nosotros, pero también es de nosotros, y todo se resume en el silencio. Entre más cautelosos estemos, con más atención, con más cuidado, las aves se van a manifestar más y la experiencia va a ser mucho más amena. Si nosotros entramos hablando duro, gritando, poniendo música, poniendo playback, que eso es interesante, que el playback es cuando le ponemos los cantos a las aves, eso no debería de usarse, solamente lo deberían de usar los científicos, los que saben de eso, los que estudian las aves de manera científica. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo te recomiendo? Hacer silencio y tener mucha paciencia. Cris, bueno, y para finalizar, ¿hay algún manejo especial con el tema de los binoculares? Cuando logramos, por ejemplo, ver las aves en cantidad, ¿cómo podemos también hacer un buen ejercicio con respecto cuando hayamos una manada de aves? Se llama bandada, ¿cierto? Pues, cuando son muchas aves no es manada como una manada de perros, sino una bandada de aves. ¿Cierto? Que son varias. No, pues manejar el enfoque, que el enfoque es esta ruedita que tenemos acá. Cuando hay muchas aves, pues es imposible enfocarlas todas, entonces uno lo que hace es enfocar algunas y ahí va rotando el enfoque, ¿cierto? Puede ser que enfoquen las de la mitad o las de por fuera. Muchas veces se ven bandadas de gavilanes cuaresmeros, que por esta época
Nada más hace unos días vi por allí en la vereda del Tambo una bandada grande, que habían aproximadamente unos 75, que en este momento se están preparando para volver a Estados Unidos. Entonces, no, jugar con el enfoque. Bueno, Cris, sin duda alguna muy interesante todo este tema del avistamiento de aves, aprendiendo datos curiosos, cosas que no sabíamos de este ejercicio y por supuesto conociendo más sobre esta bonita cultura. Muchas gracias por la invitación, a ver si te animás a que vamos a conocer el pato de Torrentes, el cacique Candela, el carriquí de montaña, que son aves emblemáticas de aquí del altiplano del oriente antioqueño. Así es, está la invitación para que las personas que estén interesadas en practicar el avistamiento, ya saben que en el municipio de La Ceja tenemos cómo hacerlo, tenemos gran diversidad de fauna, por supuesto también para hacer este tipo de ejercicios, y es un tema muy curioso y también muy interesante que les recomiendo para que ustedes lo hagan y también para que lo practiquen.